Muy buenos días para toda nuestra estimable audiencia. Recuerde, estamos en Tertulia Política de su emisora Radio San Carlos, 1440 AM y desde luego a través de la www.radiosancarlos.co.cr y hoy en vivo como siempre también a través de nuestro Facebook Live. Tenemos una invitada especial el día de hoy, se trata de la señora Carol Salas, exalcaldesa de San Carlos y pues ahora miembro del partido Nueva República y vamos a analizar con ella pues algunos aspectos políticos. Por eso siempre buscamos este espacio de tertulia política precisamente para hablar de todos estos temas. Así es que Carol, un placer saludarte y bienvenida. Te inauguramos en este año en tertulia política. Muchísimas gracias. Buenos días, don Dago, a los compañeros aquí de Radio San Carlos y por supuesto a toda la audiencia. Qué gusto encontrarnos acá. Y aquí estamos a las órdenes para hablar de política. Qué interesante. Claro, es un tema que nos apasiona mucho acá en la radio y que le hemos dado seguimiento y pues estamos los jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11 de la mañana ahora también en un programa, un espacio especial en esta recta final de política que tiene que ver con la política nacional, local y por qué no internacional también, porque hay sucesos a nivel internacional. Carol, bueno, queremos abordar varios temas y uno de los que me preocupa y yo recuerdo que usted como alcaldesa es lo de la seguridad ciudadana. Esa seguridad ciudadana que sigue cada día en aumento, los homicidios, vimos ahora que tuvieron a una persona, un nicaragüense que asesinó dos adultos mayores, día de estos, y así sucesivamente, y además lo que quiero es tocar este tema como muy amplio, digamos, estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de sicariato, estamos hablando de crimen organizado, ¿verdad? Que tiene que ver, obviamente, en nuestra región Huetar Norte, que ha sido muy fuerte en los últimos años. Y que sabemos que el gobierno local, pues desde usted que quiso implantar lo de cámaras de seguridad y que ahora pues el nuevo alcalde pues le está dando seguimiento también a esto. Entonces queremos hablar de un tema, pero bien ampliamente en todos los ramos, ¿verdad? Jóvenes o adolescentes de 13, 14, 15 años que están involucrados en el narcomenudeo de drogas y están involucrados inclusive en hasta en asesinar personas y eso es muy lamentable. Hemos visto que de alguna manera el gobierno ha descuidado mucho las zonas fronterizas, principalmente con el problema que tenemos de inseguridad allá en la parte de Cruzitas, y hemos visto que también las mismas costas donde se trafica mucha droga a nivel internacional, pues han sido, de alguna manera, los policías han sido movilizados a otros sectores. Entonces, esto nos pone más vulnerables a nivel nacional de seguridad. Así es un tema muy amplio, la seguridad. Y antes de referirme a ese tema que nos interesa absolutamente a todos en Costa Rica, yo creo que es muy importante compartir con la audiencia de Radio San Carlos que en esta campaña nacional 2026, que ya estamos casi prácticamente cerrando noviembre, o sea que esta campaña ya oficialmente tiene más de mes y medio de haber iniciado. Todos sabemos que corresponde ahorita un poquito del mes de diciembre y luego el mes fuertísimo que es enero en esta campaña 2026. Yo estoy participando como colaboradora del partido Nueva República y eso quiero compartirles a todos los sancarleños y a todas las personas también de la zona norte y el alcance que tiene Radio San Carlos. Me parece muy importante la propuesta política de Nueva República, en este caso, don Fabricio Alvarado nuevamente como candidato presidencial y el plan de gobierno que dice una sola Costa Rica. Dentro de este plan de gobierno de Nueva República hay diferentes temáticas, diferentes segmentos y entre ellos la seguridad, que es el primer tema que está abordando aquí don Dagoberto en este compartir de política y por supuesto que vamos también a comentar acerca de esos desafíos en el Cantón de San Carlos, en la región norte, lo que se logró hacer también en mi gestión como alcaldesa en la municipalidad y los desafíos que tenemos. Es muy importante también aprovechar el momento para rescatar y resaltar que tenemos dos candidatos a diputación en el Partido Nueva República aquí en la provincia de Alajuela, en realidad más candidatos, por supuesto, pero voy a destacar los primeros tres lugares. En realidad, don Juan Diego López por el primer lugar en Alajuela es un
periodista muy destacado con una gran amplia trayectoria, inclusive trabajó en Repretel. Tenemos a doña Andrea Madrigal aquí en San Carlos, es una educadora sancarleña, joven, madre de 2 hijos, tiene su familia y es una profesional con muchísima valentía y determinación para esos temas que hay que venir a trabajar y venir a defender, como el tema de seguridad que vamos a conversar. Y a don Ricardo en el Cantón de Grecia y otros compañeros más en la provincia de Alajuela. Entonces, para ellos, en este momento es mi participación como colaboradora política, coordinando el Cantón de San Carlos y enlazándome con los demás compañeros que están coordinando otros cantones en la provincia de Alajuela. En este plan de gobierno que ofrece Nueva República, que propone Nueva República con el liderazgo y la experiencia ya acumulada del crecimiento y la consolidación del trabajo político de don Fabricio Alvarado, quien ya ha realizado 2 gestiones como diputado y esta es la tercera vez que tiene este lanzamiento como candidato presidencial y creemos que sí es el momento de que la gente buena llegue al poder de Costa Rica. Es un momento idóneo, oportuno y totalmente necesario. Y cuando hablamos de temas de seguridad, el desafío es para todo el país. Las cifras son alarmantes, son tristes, cada fallecimiento, cada homicidio, cada robo, cada crimen, violencia que se reporta en Costa Rica y el ataque a los ciudadanos que están trabajando, que están emprendiendo, que están llevando adelante la economía de este país, es muy lamentable y todo eso tiene que ocuparnos. En la propuesta de don Fabricio Alvarado, entonces en el tema de seguridad, se plantea hacer un decreto de emergencia inmediatamente. Llegando Nueva República al poder, en el siguiente año 2026, en este gobierno se decretaría emergencia para que se puedan destinar mayores recursos al tema de seguridad. Porque queremos atención en nuestras comunidades, en nuestros barrios, pero si la fuerza pública, si los organismos de seguridad están limitados en recursos, no hay patrullas, no hay suficientes oficiales, no cuentan con los instrumentos, armas, no cuentan con la tecnología para hacerle frente a la delincuencia, están limitados. Entonces, este decreto de emergencia que propone Nueva República, que propone el plan de gobierno Una Sola Costa Rica, pretende inyectarle recursos al tema de seguridad para que realmente los cuerpos especializados, porque no solamente es fuerza pública, está la policía de fronteras, los guardacostas, en fin, la policía especializada para que ellos tengan mayores facilidades y recursos para combatir el crimen. También se propone que existan más cárceles y mejores cárceles, que los reos también puedan trabajar. Solamente el costo mensual de una persona que está detenida son 600,000 colones mensuales y eso se paga con el impuesto de todos los costarricenses, así que hay que crear un abanico mayor de actividades donde sean productivos los oficios que puedan realizar esas personas que están detenidas, que están privadas de libertad. Y por supuesto hay unos planteamientos más técnicos de organización, de dirección de todos los que son los cuerpos especializados. Y aquí en San Carlos tenemos ese gran reto. Bueno, tenemos un sector fronterizo que son los distritos de Pital, de Cutris, de Pocosol, amplio sector fronterizo donde sabemos que las fronteras están abiertas, que la policía fronteriza, porque yo he tenido y tuve contacto con los grupos de funcionarios públicos, pues ellos son un grupo limitado que además están en rotación, por lo tanto no son suficientes para poder estar vigilando el ingreso y salida de personas por la frontera y de mercancías, porque eso es lo muy peligroso, ¿verdad? Lo más peligroso que tenemos, que es el ingreso de mercancías, de productos alimenticios que no están regulados y el trasiego de armas. Y por supuesto tenemos todo el asunto relacionado al sector de crucitas, que también es un aspecto económico, pero también un aspecto de seguridad, una zona que requiere una solución integral, un proyecto que no solo aborde el tema económico del oro,
por supuesto el ambiental también, pero el social y el tema de infraestructura también tiene que ser solucionado. Esperamos que el nuevo grupo de diputados que va a llegar a la Asamblea Legislativa y nuestra representante de la zona de San Carlos y zona norte, Andrea Madrigal, pues tengan un análisis bastante minucioso, detallado y una posición muy responsable para estos asuntos, para darle solución al tema de Cruzitas, una solución integral donde también se escuchen los vecinos de las comunidades, qué es lo que ellos han vivido, no por años, sino ya por décadas, y qué es lo que ellos esperan de un gobierno nacional y un gobierno local que también tendría que estar incluido en esa solución que se requiere, en ese proyecto que va a llevarse adelante. Pero continuando con el asunto de seguridad, no solamente es un asunto de acción, sino también de prevención. Entonces, el trabajo que tiene que realizarse desde fortalecer a la familia en la sociedad, desde fortalecer también los contenidos en escuelas y colegios para una formación en principios y valores de los nuevos ciudadanos que son nuestros niños y jóvenes, eso tiene que fortalecerse. Y de ahí también otras propuestas muy importantes del Partido Nueva República, por ejemplo, de que el INAMO se convierta en ese ministerio de la familia. Tenemos que volver los ojos a la familia. Todos queremos una mejor sociedad, un mejor país, pero la base de esa sociedad es la familia. Y es ahí en la formación que se da en casa de esos niños, de esos jóvenes, en esa responsabilidad que tienen los padres de familia, que podemos lograr tener mejores ciudadanos. Y parte también, porque eso es un encadenamiento, es que estos niños y jóvenes tengan una mejor educación, que tengan también mejores oportunidades de trabajo, que se pueda generar opciones de empleo, una reactivación económica, no solamente en el gran área metropolitana donde hay un mayor grupo de población, lo cual es muy importante, pero también en los sectores fronterizos o alejados como la zona norte se requieren mayores oportunidades, mayor generación de empleo, atracción de empresas y para eso también el gobierno nacional y el gobierno local tienen que invertir en infraestructura para poder decir, vamos a invitar a empresas a que vengan a invertir a nuestra zona y esto va a generar mejores opciones de empleo, pero a la vez tenemos que invertir en educación para que estén nuestros niños y jóvenes con una mejor formación para poder aspirar a esos espacios productivos y de esa manera se mejora la familia, de esa manera también se mejora la sociedad y volvemos de nuevo al punto de la seguridad, porque cuánto lamentamos escuchar noticias donde los grupos violentos, los grupos de delincuencia reclutan a niños, inclusive los llevan al tema del sicariato. Eso es terrible. Ya hay zonas identificadas como puntos calientes en Costa Rica y deben ser abordadas con muchísima estrategia, con muchísimo enfoque y con muchísima determinación para rescatar a estas personas y bueno, también para sacarlas de esa actividad delictiva dentro de la sociedad que está también afectando a las personas que trabajan, a las buenas familias. Y nos parece que en ese sentido la propuesta de Nueva República es muy atinada, es una respuesta, una propuesta muy real, porque también se propone cómo encontrar nuevos fondos para poder invertir en la mejora de la seguridad ciudadana y por supuesto todos queremos continuar con un país de paz. Bien, estamos en Tertulia Política, estamos en Radio San Carlos, su emisora preferida. Recuerde, estamos a través de nuestro Facebook Live, hoy con nuestra invitada especial, Carol Salas, colaboradora, como se ha manifestado acá hoy, de Nueva República. Carol, no podemos obviar el tema de seguridad cuando vemos lo que usted menciona, lo de la educación, muy importante. Bueno, se habla del Producto Interno Bruto, un 8% del PIB, ¿verdad? Que no se está dando para la educación, o sea, eso nunca se ha ejecutado, siempre ha sido un 5, un 6% máximo y no se ha llegado a tener el presupuesto en su totalidad para invertirlo realmente en educación. Pero cuando hablo de educación, vamos a aliar ahí en la seguridad también la parte social,
porque tenemos, digamos, lo mencionamos de los niños o jóvenes, ya adolescentes y jóvenes, que están trabajando en narcomenudeo y que están trabajando en el sicariato. Lo digo como un trabajo, ¿verdad? Para ganarse su vida, su sustento. ¿Qué es lo que está pasando en esa familia? Entonces, hay algo que también creo que el gobierno o los gobiernos han venido fallando, donde la parte social, mire, tenemos un montón de instituciones que tienen trabajadores sociales, tienen psicólogos, psicólogas, que no creo que están ahí en un escritorio y realmente el trabajo que están haciendo no se está aprovechando al máximo. Tenemos familias, o sea, como vemos al INE que hace estos censos a nivel nacional para X cosa, pero ahí está la información en estos censos. Ahí tenemos, sabemos que la señora del barrio tal tiene tantos hijos, que es madre soltera, que tiene extrema pobreza o que vive en pobreza, y no hay una parte gubernamental destinada, definida, para ir a hacer una visita de un trabajador social o un psicólogo a esa casa para ver cuál es la problemática que está enfrentando, o sea, cuál es el adolescente que está en drogas, o cuál es el adolescente que anda matando gente, o cuál es el adolescente que lo tienen como burrito de carga vendiendo droga. Este tipo de cosas, Carol, creo que tiene que ver también con el presupuesto de seguridad y educación, que debemos de empezar por casa, porque cuando ya llegamos al kinder, a la escuela, pues ya tenemos un problema que quizás está arraigado en una familia. Bueno, esta problemática duele cuando se hacen estos repasos, cuando volvemos a ver en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro cantón, esto duele. Todos los niños y los jóvenes deberían estar estudiando en la escuela y en el colegio, formándose y capacitándose para tener mejores opciones laborales, para ser ciudadanos de bien, y debemos devolvernos a las bases, a las raíces, que es en la familia principalmente, y luego en paralelo, por supuesto, lo que el gobierno, el Estado tiene que ofrecerle a cada comunidad, el gobierno nacional, el gobierno local, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Regresando al tema medular, el tema de la formación en principios y valores, y vamos a resaltar y dejar muy claro aquí, los valores religiosos y los principios y valores cristianos y las tradiciones cristianas, porque no podemos negar nuestras raíces, no podemos negar nuestra herencia cultural y nuestra herencia religiosa. Esto hay que defenderlo. Hay todo un movimiento internacional en este momento a lo largo de todo el continente americano y de Europa Occidental de defender la cristiandad. Entonces regresemos a las raíces. La ley fundamental de Costa Rica en su artículo 3 establece que la educación costarricense debe estar fundamentada en las tradiciones cristianas, en los valores religiosos, éticos, en esa formación del ciudadano de cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos y cuál es ese respeto a la dignidad humana. Tenemos que regresar a esos conceptos tan básicos, pero tan fuertes, que son parte de nuestra cultura costarricense, y defenderlos, rescatarlos y sentirnos orgullosos, y que la educación costarricense vuelva a llevar esa línea. Si la Ley Fundamental de Educación se hubiese respetado en Costa Rica, jamás los gobiernos del PAC de Luis Guillermo Solís a partir del año 2014 y la continuidad de Carlos Alvarado en el 2018, jamás hubiesen atropellado la educación costarricense como lo hicieron con toda la implementación de la ideología de género y de agendas aberrantes como la agenda LGBT, IQ y todas las letras que se agregan en escuelas y colegios. Entonces, me parece que lo primero es regresar a nuestras raíces y defender los principios y valores cristianos. Y esta es una propuesta de Nueva República como el Partido Conservador de Costa Rica. Ese es realmente el proyecto político conservador que se ha consolidado en Costa Rica, y por eso mi persona, Carol Salas, con ese trabajo que hemos venido realizando en equipo, no solamente con compañeros en San Carlos, sino con compañeros en otros cantones del resto del país, volvemos los ojos, evaluamos y decimos vamos a dar el apoyo a Nueva República, porque eso es un momento importante, y rescatar la educación, rescatar a la familia es parte también de rechazar la Agenda 2030, que es una agenda internacional, es una propuesta de globalismo, es una propuesta de progresismo, de izquierda, que viene a destruir el concepto de familia,
viene a destruir los principios y valores cristianos, viene a atropellar también la defensa de la vida, el respeto a la vida con la implementación y promoción del aborto y viene a atropellar la dignidad humana con muchísimas otras violaciones gravísimas a la dignidad humana de actividades económicas tan absurdas y violentas como el vientre de alquiler, entre otros aspectos. Entonces, tenemos que volver los ojos a trabajar en la familia, pero a la vez el gobierno nacional, el gobierno ejecutivo, las decisiones en la Asamblea Legislativa, los gobiernos locales tienen que estar abocados al tema de familia, de educación y de seguridad. Por ejemplo, en San Carlos, don Dagoberto, y me voy a devolver al año 2020 cuando yo ingreso como vicealcaldesa a la Municipalidad de San Carlos y me reúno en mis primeras reuniones siendo vicealcaldesa con el Departamento de Policía Municipal. Y les pregunto, bueno, ¿cuántas alcoholemias realizan ustedes al mes o al año? Y me dicen, doña Carol, eso es muy fácil de responder, 0 alcoholemias. Esa fue una respuesta que me impactó y no se me olvida al día de hoy. Y yo, ¿cómo que ustedes no hacen alcoholemias? Policía de Tránsito Municipal. En el año 2020 me dicen, no, es que no tenemos el instrumento, el alcoholímetro, para poder realizar la alcoholemia, la medición de licor en sangre cuando las personas están manejando en la calle y que es peligroso. Entonces comienzo a revisar la situación y bueno, gracias a Dios se logró, se llegó al momento en que pasé de la vicealcaldía a la alcaldía y pude gestionar recursos importantes para fortalecer la policía en San Carlos, la policía municipal, que tuviesen patrulla, no había armas, no había un montón de implementos necesarios para que ellos trabajaran, el uniforme adecuado, patrullas, tener las instalaciones adecuadas y todo esto se comenzó a resolver inyectando dineros para que se pudieran comprar todos estos artículos y herramientas que son de trabajo, en ningún momento son un lujo, es que se requiere que el policía llegue a la comunidad y resuelva y le dé protección a los vecinos. Y llegamos también a formular y se planteó la compra y se pudo ejecutar de cámaras de vigilancia. Y ese es un proyecto que va creciendo en el cantón y que se tiene que fortalecer porque tenemos que hacer uso de la tecnología. Y en cuanto a la juventud, yo creo que nuestro trabajo también en defensa de la niñez que llevamos adelante en San Carlos desde el año 2017, no solamente, aunque fue el tema inicial, acerca de oponernos a las guías de educación sexual implementadas por el gobierno del PAC en escuelas y colegios que definitivamente atropellaban los derechos de los niños, atropellan porque sigue la ideología de género todavía en el sistema educativo y se atropella el desarrollo emocional y físico integral de los niños y los adolescentes, no solamente nos hemos abocado a ese tema, sino a comprender esa gran problemática que afecta a la niñez, que es las drogas, el alcohol, la prostitución, la invitación de parte de estos grupos organizados para reclutar a esos estudiantes, por lo tanto, estudiantes jóvenes de escuelas y de colegios, a estos grupos organizados de delincuencia. Por lo tanto, el Estado está llamado, el gobierno está llamado a fortalecer la educación, a que hayan funcionarios también revisando dónde están nuestros niños y nuestros adolescentes, que no se nos vayan a perder la labor que realizan las diferentes instituciones como el PANI en este momento, que también Nueva República propone una reestructuración de esta institución. Y si hay funcionarios buenos trabajando por el bienestar de la ciudadanía, pero sabemos que hay cierto margen de corrupción donde hay gente que no está haciendo la labor que le corresponde. Pero regresando a la esencia de la labor de las instituciones, se debe velar porque todo niño y todo joven esté en el sistema educativo aprendiendo, esté en el sistema educativo formándose, capacitándose y bueno, propuestas tan importantes como Nueva República que dice la Biblia tiene que estudiarse también en los centros educativos y eso es parte de nuestra esencia costarricense, de nuestras raíces y nos parece que es una propuesta de Nueva República que debemos apoyar. Trabajemos entonces a favor de la niñez, trabajemos entonces a favor de
las instituciones, pero también seamos vigilantes y exigentes para que los recursos lleguen, porque queremos que los maestros den la mejor educación posible, pero no tienen los recursos. Hace falta invertir en infraestructura, en escuelas, que la tecnología llegue también a las escuelas y colegios y por supuesto el sistema universitario, que sabemos que sí, que hay cierto manejo ideológico, sobre todo en las universidades, y tenemos que trabajar también en esa limpieza para que no sean manipuladas las mentes de las nuevas generaciones hacia lo que es el socialismo, comunismo, la izquierda, el progresismo o inclusive la ideología woke, que es lo que se conoce ahora de todos estos grupos que luchan por intereses minoritarios, atropellando las garantías y los derechos individuales de todas las personas, como el derecho a decidir por la educación de los padres de familia. Creo que tenemos un gran reto, todos queremos comunidades más seguras, barrios más seguros, el cantón más seguro, y debemos volver los ojos a trabajar en la familia. Y en ese sentido, pues queremos una mejor seguridad, queremos una mejor educación, pero ¿de dónde los recursos? ¿De dónde los recursos? Y yo creo que es muy importante compartirles que Nueva República propone no más impuestos, no más impuestos, no se puede cargar con más impuestos a los ciudadanos costarricenses, a la gente que sale a trabajar. La propuesta de Nueva República de Fabricio Alvarado es generar ingresos, que el gobierno pueda generar ingresos para invertir mejor. ¿De qué forma? Bueno, en ese sentido está la propuesta de explotar recursos minerales importantes como el oro. Ya mencionamos que tiene que analizarse un proyecto que sea integral para el caso propiamente de Cruzitas y analizarse también con todas las medidas ambientales otros tipos de recursos que pueden generar ingresos importantes para el país. También la propuesta del Canal Verde Interoceánico que conecte el Atlántico con el Pacífico de manera tal que se pueda dar el traslado de mercaderías y esto genere empleo, reactive la economía y por supuesto le genere ingresos al gobierno. Y un proyecto muy importante que yo creo que vale la pena resaltar y trabajar por ese proyecto es para generar una gran zona franca de alta tecnología en Costa Rica que permita la atracción de empresas extranjeras de tecnología, donde se genere empleo para las nuevas generaciones principalmente, pero que iría también articulado esto con la educación, porque debemos formar a los estudiantes en esas nuevas profesiones tecnológicas que está demandando la industria. Todo esto puede permitir generación de ingresos que a la vez el gobierno pueda utilizar para mejorar la infraestructura de caminos, de escuelas, de colegios, de hospitales, de BAIS y muchísimo más que requiere el país. Y no solamente eso, sino disminuir la deuda pública que se tiene. En este momento de un presupuesto nacional, casi el 60% es para pagar intereses y deuda pública. Y es poco, queda aproximadamente un 40% para poder ejecutar proyectos para la ciudadanía. Entonces ahí tenemos un gran reto, un gran desafío, pero si se trabaja con determinación y con enfoque, se puede lograr, como lo está proponiendo este plan de gobierno, una sola Costa Rica de Nueva República y del señor Fabricio Alvarado, para quien pedimos el apoyo, por supuesto. Estamos en tertulia política esta mañana conversando con Carol Salas, la exalcaldesa de San Carlos, quien coordina también parte de la campaña en la zona norte de don Fabricio Alvarado de Nueva República. Carol, son tantos temas que no nos alcanzaría el día para hablar de todo, ¿verdad? Pero un tema que también me preocupa enormemente y es que vemos lamentablemente ya enfrentamientos entre el sector productivo costarricense y el presidente o el ejecutivo de la República, en este caso don Rodrigo Chávez y algunos de sus diputados, ¿verdad? Donde vimos recientemente una manifestación en San José. Y es que yo personalmente he sido una persona que me ha involucrado mucho en la parte productiva. Mi papá era agricultor y conozco desde eso. Yo trabajé 16 años en exportaciones de raíces y tubérculos a otros países. Conozco esto y me estoy muy preocupado porque realmente eh, no hay una ruta definida por parte de los gobiernos
sobre lo que es la producción nacional, la seguridad alimentaria del tico, ¿verdad? El costarricense. Y en este momento hay niños con hambre, niños que están ahí llorándole a la mamá porque no tienen leche, porque no tienen arrocito, ni siquiera arroz blanco para comer. Mientras que otros, gracias a Dios, tenemos quizás techito, quizás tenemos comidita, abrigo, calzado, y hay muchos que están en desnudez, en desnutrición. Y entonces esta preocupación nos lleva a que hay que enfocar recursos bien dirigidos. Vea, uno de los grandes problemas que se ha hablado, inclusive en la zona norte se ha hablado de un centro de valor agregado y ha sido una historia de más de 8 o 10 años que no la tenemos todavía, donde le demos ese valor agregado a la producción y tengamos más empleos, inclusive las mismas familias que puedan tener más ingresos para, qué sé yo, por ejemplo, la yuca es un producto que ahora hace poco yo anduve consiguiendo yuca para sembrar allá en nuestro centro de restauración, donde tenemos espacio allá de terreno, y duré meses y no pude conseguir una semilla de yuca, donde producíamos miles de hectáreas de yuca. Y entonces debemos de incrementar más las siembras de tubérculos, pero también darle valor agregado a la producción. Y que nuestros pequeños emprendedores también, porque hay emprendedores y emprendedoras, mujeres y hombres, para que entonces le demos un valor agregado, por ejemplo, la yuca o cualquier tubérculo que lo podamos tostar, lo podamos empacar, lo podamos llevar a un supermercado con una marca de un pequeño emprendedor que tenga un buen ingreso y que pueda llevar a esos niños y jóvenes no solamente a la escuela, al colegio, sino también a la universidad. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Porque es que muchas personas hoy en día se frustran porque no tienen el recurso financiero para poner a sus hijos a estudiar, por ejemplo, a una universidad. Entonces, es un tema que me preocupa, la seguridad alimentaria de este país. Bueno, muy importante. Me interesa resaltar que nuestra candidata a diputada, Andrea Madrigal, ella es del sector educación, pero ha venido trabajando el tema del agro, ha venido reuniéndose con vecinos, con emprendedores, con empresarios que están ligados a todas las actividades agrícolas, a ganadería y agricultura, y ha comprendido que esto es una lucha que debemos llevar adelante desde San Carlos, así que ella va a estar liderando junto a otros compañeros también que llegarán a la Asamblea Legislativa de Nueva República para defender la soberanía alimentaria, para defender al agricultor, al ganadero, para defender sus derechos, la tenencia de la tierra. Y aquí tenemos que entender muy bien que lo que está viviendo el país no es un caso aislado o una ocurrencia temporal, sino que esto corresponde al resultado de la implementación de la Agenda 2030. Entonces, las limitaciones que van encontrando nuestros agricultores para llevar adelante sus actividades de siembra, de producción, ese distanciamiento con el gobierno, esa falta de apoyo, inclusive de subsidios, corresponde a una agenda internacional que busca eliminar al agricultor y al ganadero de los países para que tengamos dependencia alimentaria de grandes empresas internacionales. Y ahí Nueva República propone eliminar la Agenda 2030 y Nueva República propone defender la soberanía de Costa Rica en la toma de decisiones y Nueva República con don Fabricio propone defender la soberanía alimentaria, que es lo que usted acaba de exponer, don Dagoberto, tan importante, que el país produzca lo que consume, los alimentos, que se le dé importancia, llegada y promoción a los productos de nuestros paperos, arroceros, frijoleros, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería vuelva los ojos para que se le dé apoyo y se fortalezca la actividad agrícola de Costa Rica y creemos, y así lo propone Nueva República, que el MAC tiene que mejorar, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que mejorar y volver los ojos. No consiste en decir, mira, es que esta actividad venía mal en los últimos 5, 10, 15 años y entonces vamos a desaparecerla. Todo lo contrario, hagamos que las actividades de la agricultura funcionen. La agricultura
que está liderada por las mujeres también, donde Dagoberto es sumamente importante. Recientemente hablábamos de ese tema con una colaboradora aquí en San Carlos que lleva muchísimos años en esta gestión de encontrar camino y apertura y colaboración y apoyo de parte de los gobiernos para el sector de agricultura que está liderado por las mujeres. ¿Y cuántas familias, cuántas personas en este momento tienen ahí sus tierras, pero les falta tal vez ese apoyo, ese empuje, esa capacitación, esa apertura también de los créditos bancarios a unas tasas accesibles y con requisitos que sean también eh, aptos para poder cumplir? Y yo creo que ahí tenemos que trabajar en esta línea para que tengamos independencia en la alimentación. Si tenemos que importar, que sea lo mínimo, pero que el producto nacional esté por encima. Eso le da independencia al país, eso le da resguardo al país. No podemos estar dependiendo de los mercados internacionales, donde en cualquier crisis que exista, cada país va a velar por su población. ¿Y qué haría Costa Rica si estamos dependiendo del alimento que venga de otros países? Entonces, la seguridad de las familias, de los niños, para que puedan comer y que los precios sean accesibles para los ciudadanos, para las familias costarricenses, pues esto va a resultar si se hace un trabajo estratégico e integral de apoyo a nuestros agricultores y que exista un diálogo, una mesa de conversación en el gobierno, y esto es lo que ofrece Fabricio Alvarado en Nueva República. Nos parece sumamente importante, y en el tema de ganadería también hay una propuesta a Nueva República para eliminar el decreto del areteo, así lo ha dicho don Fabricio Alvarado, y esto es para apoyar a los ganaderos, a los pequeños emprendimientos de ganadería, a las personas que tienen sus tierras que puedan seguir produciendo. Y lo otro que también tenemos que revisar y trabajar y limpiar es la manipulación de los planes reguladores, esos planes reguladores que rigen en cada municipalidad, en cada cantón, que han sido intervenidos por directrices de limbo. Y veamos el caso de San Carlos. Yo terminé mi gestión el año pasado, en abril del 2024. Cuando asumí como alcaldesa a mediados del 2022, el plan regulador llevaba 20 años. 20 años de decir que se estaba formulando, 12 años de formulación efectiva documental y un desorden monumental. Un desorden monumental en la municipalidad de San Carlos con ese plan regulador, y hay grupos organizados en este momento a lo largo del país, no solamente en San Carlos, en Pérez Celedón y otros lugares más, donde están diciendo este plan regulador atropella la propiedad privada. Este plan regulador no favorece al agricultor, no favorece al ganadero, no favorece al desarrollo socioeconómico de cada cantón. Y las personas que han estado revisando, profesionales en el área de geografía, de urbanismo, de catastro y otros profesionales y personas también de la sociedad civil, y han dicho esto no nos funciona cuando hay limitación para segregar un lote, por ejemplo, y eso ya no permite que un papá, que un abuelito herede los lotes para que hagan la casa sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, y que esos puedan hacer gestiones bancarias o gestiones también de trámite de bono de vivienda. Lo importante y esencial que es la vivienda digna para todas las familias y los niños y los jóvenes, y esos planes reguladores tenemos que revisarlos. Ciertamente es importante la protección del recurso hídrico, la protección del agua en esos planes reguladores tiene que constatarse y ser efectiva, pero tenemos que tener un equilibrio y permitir siempre que exista esa balanza equilibrada para que se dé la producción, la generación de empleo, protegiendo a la vez los recursos hídricos y los recursos naturales que también favorecen al desarrollo de un cantón y, por supuesto, a la actividad turística, que no la hemos mencionado, pero que es muy importante. San Carlos y la zona norte es un sector turístico por excelencia. La fortuna de San Carlos es nuestro destino número uno en Costa Rica en temas de turismo, y esto es un sector que también el gobierno debe fortalecer. La propuesta de Nueva República con Fabricio Alvarado es ofrecerle mejores oportunidades y apoyo, una articulación con el Ministerio del Turismo, el Instituto del Turismo costarricense, para que existan mejores condiciones
para los emprendedores y empresarios en sector turismo, para los trabajadores en esta área, mejores capacitaciones a través del INA también. Y por supuesto la promoción de Costa Rica como destino turístico por excelencia. Eso incluye muchísimo. Vean que si hablamos de turismo, regresamos al tema de infraestructura. Tenemos que ofrecer mejores servicios de calles, de puentes, de caminos no solamente nacionales para trasladar al turista de puntos entre puntos importantes cantonales, sino también la infraestructura de caminos cantonales. Esto es sumamente importante para que los pequeños emprendimientos se vayan fortaleciendo en turismo, puedan recibir a los visitantes, estos dejen los ingresos queden en los sectores y así exista más empleo, más reactivación económica y más oportunidades de trabajo digno en las familias. Bien, estamos en tertulia política y seguimos conversando con Carol Salas de temas muy importantes que tienen que ver con la política nacional, pero tienen que ver también con el desarrollo en la parte del agro, de la parte de seguridad, de la parte social. Eh, y uno de los problemas, Carol, que también que hemos venido analizando con muchos políticos acá, es el tema de crucitas. Hay un expediente en la Asamblea Legislativa de la Comisión de Alajuela, de los diputados de Alajuela actualmente, que están proponiendo por medio del Ejecutivo en el expediente 24.717, que yo no sé si don Fabricio Alvarado lo está apoyando o no, pero donde se habla de que, bueno, vamos a ver, un 72% se le generaría al Estado costarricense de las utilidades, un 72% para el Estado costarricense para pago de deuda pública, pago de sus deudas, para la seguridad nacional, para inversión en el medio ambiente en la misma zona, un 23% para la Municipalidad de San Carlos, un 3% para las asociaciones de desarrollo, en fin, están repartiendo, digamos, la piñata más o menos, pero lo que no sabíamos y me vine a enterar cuando don Edgardo Arayan me dice aquí en una entrevista de Tertulia Política que ese expediente lo que está diciéndonos es que es un 5% solamente lo que le quedaría a Costa Rica. El 95% se lo llevarían la empresa que venga a hacer la explotación minera a cielo abierto, que sabemos que es una explotación muy fuerte porque lo que van a quedar ahí son tremendos huecos, ¿verdad?, en la zona, para un costo o sea, con algo muy bajo, o sea, 5% del 100% para Costa Rica y el 95% se los llevarían. Me parece que eso no está bien y hay que ver ese expediente, hay que mejorarlo, hay que plantear de que Costa Rica tenga más recursos de ese oro que lamentablemente ya se están robando. Bueno, la situación de Cruzitas sí es muy lamentable, ya viene de años y décadas atrás y la solución que debe plantearse para el sector de Cruzitas y las comunidades aledañas tiene que ser una solución integral que esté analizada desde el aspecto técnico. Hay personas técnicas, especialistas en el tema del oro, especialistas en el tema ambiental y los demás especialistas que deben también sentarse en la mesa para proponer esa solución integral porque los temas o los problemas sociales que también afectan a Cruzitas y esas comunidades alrededor, Chamorro, El Roble, Chorreras, Tiricias, Jocote, todo este sector es muy importante que se atienda integralmente en cuanto a la educación de los niños, la infraestructura, los caminos, los servicios básicos de agua, de luz y la capacitación para otras actividades productivas que puedan realizarse alrededor de la actividad minera. En cuanto a ese expediente y lo que usted está explicando, es un porcentaje que luego se distribuye. Esa distribución que usted habló del 70, del 23, del 3% que va a ir distribuido es apenas de una parte. Y por supuesto, la empresa que estuviese entrando tendría que llevarse un alto porcentaje por la inversión que estaría realizando. Eso es lo que propone ese proyecto. Tengo conocimiento
que los actuales diputados de Nueva República han estado trabajando, revisando, analizando y este proyecto tiene que debatirse. Aún no ha llegado a este proceso en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, pareciera, don Dagoberto, por las fechas en que estamos, en que este proyecto tendrá que ser votado por los nuevos diputados, por la gente que va a llegar entrante en el año 2026 a la Asamblea Legislativa y por eso tan importante debatir este tema, conocerlo, pero no solo en papel, no solo en la mesa, sino ir a caminar ese sector, reunirse con los vecinos, con los propietarios de la gente que vive en todas estas comunidades que ya mencioné y otros sectores cerquita que también coinciden con Cruzitas, con este sector minero. Hay que caminar. Yo como alcaldesa estuve presente por un espacio casi de un año cuando estuvo la emergencia de la presencia de mercurio en agua. Estuvimos entrando a la zona cada 15 días para realizar recorrido, no solamente de los caminos, realizar inspección, porque se hizo una fuerte inversión de parte de la Comisión Nacional de Emergencia y de la Municipalidad de San Carlos para reparar los caminos y que la IA pudiese llegar con el agua a las familias afectadas, sino también para reuniones comunales y escuchar a los vecinos. Entonces, quienes deban tomar decisiones con respecto a ese proyecto final que va a aprobarse para atender Cruzitas, tienen que entrar y reunirse con los vecinos y escucharlos y conocer cuál es esa convivencia social que existe, cuáles son esos problemas de prostitución, de falta de opciones de educación, de trasiego de armas y otras mercancías, todo lo que sucede en Cruzitas. Hay que ir y caminar, andar al borde del río San Juan, conocer dónde están los tajos, que por ejemplo eso me correspondió, no solamente conocer la ubicación, llegar al lugar y caminarlos, los tajos de donde se puede extraer material y propiamente la finca de Cruzitas también es importante conocerla. Hay puntos que están de muy fácil acceso y otras zonas muy alejadas adentro de la montaña, pero el material también audiovisual, videos y fotografías y los testimonios de los vecinos que saben cómo se realizan esa actividad en este momento ilícita y cómo el oro es sacado dentro del mismo sistema nacional y también por la frontera abierta que tenemos por personas inclusive extranjeras. Todo esto hay que conocerlo y traerlo a la mesa, a esa mesa de decisiones y conocer cómo se realizan esas prácticas en este momento, las famosas tómbolas que ubican en algunas casitas, que las ponen a trabajar en el baño, en la cocina, en la sala y que ahí procesan el oro, cómo esconden estas tómbolas inclusive enterradas en algunas propiedades para que la fuerza pública no pueda encontrarlas. También analizar si hay algún aspecto de corrupción o de favorecimiento de instituciones públicas, si eso ha llegado a darse para que eso se cierre y se limite, que esa es una denuncia que realizan los vecinos de la comunidad. Entonces, cuando se sienten en una mesa a plantear cuál es ese proyecto y a decir voy a votar por ese proyecto que se haya socializado con los vecinos, que se haya socializado con la Municipalidad de San Carlos, que se haya analizado desde aspectos ambientales, porque esto es muy importante. Costa Rica tiene también esta característica de protección al medio ambiente y bueno, que se analice que de esos recursos que se pueden extraer de la minería se puede mejorar la región y se puede proteger ese sector de frontera para que no se siga extrayendo de forma ilegal y se siga favoreciendo a otros países, inclusive que es nuestro país vecino del norte, porque ya es de conocimiento y está registrado que tenemos muchísimos extranjeros extrayendo el oro. Pero también adicionémosle a esto la seguridad de la integridad física, la seguridad de las personas. Han fallecido personas, se han dado ataques y violencia en esos sectores, denuncias que no llegan a los tribunales por la lejanía de ese lugar y porque también hay personas indocumentadas trabajando en ese sector. Así que no solamente es revisar esos aspectos de repartición numérica en porcentajes, lo cual puede sonar muy bien cuando se habla de aspectos muy elevados económicos. Y bueno, sí hay una propuesta de Nueva República de que se debe extraer los minerales que puedan generarle recursos al país
para invertir en el país, para invertir en el bienestar de los ciudadanos, pero sí se debe revisar y estoy segura que los diputados de Nueva República, los actuales y los que van a quedar electos en esta campaña 2026, como don Juan Diego López, el candidato número 1 de Alajuela, como doña Andrea Madrigal, la candidata número 2 aquí en San Carlos, representando a la zona norte, como el representante de Occidente, don Ricardo en Grecia. Ellos van a ser personas muy responsables y van a revisar y sobre todo van a informar a la ciudadanía para que se tome la mejor decisión posible. Mira, en estos últimos minutos de tertulia política quisiera, bueno, saber ya detalladamente un poquito más cuál es la, el futuro político de Carol Salas, ¿verdad? Que fue nuestra alcaldesa en San Carlos, y también el tema para cerrar, la carretera San Carlos, o sea, qué propuesta o qué va a hacer Fabricio Alvarado. Tenemos grandes problemas por la ejecución, ya se está trabajando en la punta sur, el tramo central está complicado, ¿verdad? Todavía no tenemos claro eso. Eh, entonces quiero saber sobre estos dos temas para cerrar, porque nos quedan poco más de 5 minutos para terminar. Veo a una Carol Salas, porque ya inclusive Carol, vemos a nivel político que ya está las elecciones hasta la puerta. El 1 de febrero está a la puerta, 2 meses y algo. Y no parece, pero 2 añitos después ya hay elecciones municipales. Entonces quiero saber si Carol Salas pues tiene alguna aspiración política también para el Cantón de San Carlos. Bueno, abordemos el tema de la carretera San Carlos. También la fracción de Nueva República ha estado muy anuente a aprobar los recursos y todos los trámites que ha realizado el Ejecutivo hasta el momento para que este proyecto retome el trámite porque es muy triste, tantísimos años y es un tema que se ha conversado muchísimo en San Carlos. A mí me correspondió, siendo alcaldesa, recorrer esa trocha, ese marcado de camino entre San Ramón y San Carlos y ver el material tirado, don Dagoberto, las vigas de acero tiradas al borde del camino, porque eso quedó, como dicen, manos arriba, se detuvo, se perdieron millones de millones y el replanteamiento que ha hecho este gobierno me parece importante y que se impulse nuevamente a ver si logramos esa carretera y por supuesto tendrá el apoyo de Fabricio Alvarado como próximo presidente de Costa Rica y de los diputados de Nueva República. Me parece muy importante, todos sabemos que San Carlos es un sector productivo por excelencia, es el cantón más extenso de Costa Rica y destaca en agricultura, en ganadería, en turismo y tenemos que fortalecerlo en el área de tecnología y esa carretera es sumamente importante para el desplazamiento y la conexión con el gran área metropolitana. Eso ya está explicado. En mi gestión como alcaldesa también se llevaron adelante diferentes acciones y acompañamientos con el MOP. Atendimos giras a esta trocha, a este sector y estamos seguros que este proyecto puede avanzar y avanzará rápidamente en el siguiente gobierno con don Fabricio Alvarado de presidente. Y bueno, lo que usted ha dicho es muy cierto. Ya estamos a la vuelta de la esquina de estas elecciones nacionales, invitar a todos los ciudadanos de San Carlos, de la zona norte y del país, para que participemos en democracia, en paz, hagamos uso de ese derecho, de esa gran responsabilidad que es el ejercer el voto, para que escojamos a nuestros representantes de la provincia, representantes como diputados, escojamos al próximo presidente de la República, por supuesto, invitándolos para que apoyemos la propuesta de Nueva República con don Fabricio Alvarado y apoyemos a nuestra candidata Andrea Madrigal aquí en San Carlos. Estamos contra el reloj. El 1 de febrero se abren esas urnas y todo el día será un día de fiesta democrática y es importante que todos salgamos a votar, que se disminuya el abstencionismo y que disfrutemos de esta fiesta democrática en Costa Rica. Y sabemos que al cierre de las mesas, al cierre de las 6 de la tarde, cuando ya no se puede ejercer más el voto y empieza ese conteo y todos estamos con las ansias y la expectativa de conocer los resultados aproximadamente se van conociendo a las 8 de la noche. Esa es como la tradición.
Y en ese momento, don Dagoberto, cuando se conoce y se celebra quién será el próximo presidente de la República, si gana en primera ronda y si hay segunda ronda, pues quiénes pasan a este otro momento que se extiende hasta el primer domingo de abril, pero a partir de ese momento ya se tira sobre la mesa las cartas de la siguiente campaña, que es la campaña municipal. O sea, A eso voy. prácticamente Me queda un minuto. el domingo en la noche, el 1 de febrero, ya empieza la campaña municipal y es importante que la gente buena siga participando en política. Por eso estamos aquí colaborando con Nueva República de mi parte. Carol Salas, para que sigan mi página en Facebook, Carol Salas. ¿Va como Y candidata a alcaldesa para el 2028? la gente buena tiene que aspirar al poder, a los diferentes puestos. Ahorita estamos concentrados en la campaña nacional 2026, pero vamos a trabajar de lleno como equipo en la siguiente campaña municipal. Don Dago, eso es lo que hoy sí puedo confirmarle. Estaremos participando en política activamente hasta donde Dios nos lo permita, por supuesto, siempre aspirando a esos puestos de poder de toma de decisiones, porque la gente buena debe estar tomando las decisiones para generar bienestar en Costa Rica. Carol, agradecerte y bueno, y esperemos seguir analizando porque yo sé que a usted le apasiona y le gusta la política y también es colega en la radio, en un medio, ¿verdad? De la zona también y vamos a estar ahí en contacto para en cualquier momento tener alguna entrevista y quisiéramos tener a don Fabricio Alvarado acá, sea personal o si no por Zoom, entonces para que nos ayude a coordinar eso. Por supuesto, vamos a hablar con doña Andrea Madrigal, nuestra candidata a diputada, para que hagamos realidad la visita de don Fabricio Alvarado aquí a Radio San Carlos, me parece muy importante. Bueno, agradecerle a la exalcaldesa de San Carlos y ahora militante del partido Nueva República con don Fabricio Alvarado. Agradecerle a Mauricio en el Control Master y estaremos con ustedes. Esperamos tener a Diana Murillo el próximo jueves acá en Tertulia Política y también pues ya nuestra agenda está ahí como 2 o 3 jueves ya llena para los próximos invitados. Que Dios los bendiga, estaremos con ustedes si Dios lo permite de hoy en 8 días.